La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Guido Gómez Mazara, que no requiere presentación, abogado, experimentado abogado, y es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Guido, buenos días, como siempre, muy agradecido de que tú aceptes nuestra invitación. Hola Guido, buenos días. Bien, mejores deseos, mucha salud sobre todo. Gracias. Y en un día importante porque estamos en análisis de los 2 años del gobierno, pero también análisis del discurso de ayer del presidente. En sentido general, ¿cuál es tu opinión del discurso? Okay, mire, gracias por la invitación. Todo presidente, una gestión de medio término, tiene que proyectar no solo logros, realizaciones, sino darle un matiz esperanzador al resto de la gestión de gobierno que le queda. Y como el presidente enfatizó en los aspectos económicos, yo pienso que es importante en ese pase de balance ir del reconocimiento a aspectos positivos a algunas reservas en el orden de cifras que él presenta. Y todo el mundo sabe que yo soy un dirigente del partido de gobierno, pero tengo pensamiento libre e independiente. En esa dirección yo quiero decir que sería un acto de mezquindad no reconocer que en el marco de las dificultades que el presidente de la República asumió al gobierno, sus logros esenciales en términos de desempeño están asociados a cómo manejó el COVID. Pienso que hubo un manejo efectivo, referente para otros países. Y en ese mismo orden, cuando usted pasa a balance de aspectos fundamentales que tienen que ver con la recuperación económica, hay que aplaudir en el ámbito del turismo, en el ámbito de las zonas francas. Creo que también el factor remesa, eso no se corresponde con el gobierno técnicamente, pero es un gesto de solidaridad de nuestros dominicanos en el exterior. Influye en el crecimiento. Influye en el crecimiento, sobre todo en este semestre, 4.800 millones de dólares ingresaron a la economía dominicana, eso es un indicador importante. Hay aspectos de la gestión de gobierno que yo pienso que el de mayor brillantez fue el hecho de seleccionar como cabeza del Ministerio Público a doña Miriam Germán. Nadie en este país impugna fundamentalmente a sus 2 colaboradores esenciales de una acción donde han demostrado, pese a todas las predicciones, de que hay una voluntad independiente en el Ministerio Público. Creo que el factor SENASA ha hecho una contribución con ampliar la cobertura y hay aspectos de la gestión de gobierno que me merecen un aplauso. Y debo decir, inclusive como un acto de proyección hacia futuro, que aunque no fue parte del discurso, hay aspectos que a mí me hubiesen gustado incorporarlos al tema. El primero es el hecho de que a mí me perturba la dilación en todo el ámbito de la atención primaria. El sector salud es un sector indispensable para el desarrollo de toda sociedad y en el caso específico la resolución que estableció el impulso de la atención primaria obligaba a mayo del 2012. Tenemos 10 años de retraso. Y cuando en el sector público no se crean las condiciones de hacer eficiente los servicios, está indirectamente conduciendo a la gente que vaya al sector privado de la salud, que es mucho más costoso. Cuando tú fortaleces la atención primaria, tú estás garantizando un nivel altísimo de prevención de muchos aspectos del sector salud. Indirectamente, cuando ese tema de atención primaria no funciona, usted de una forma u otra está fortaleciendo el sector privado de la salud, sobre todo en el gobierno, donde yo discrepo totalmente, que estableció la posibilidad de financiar 2.000 millones de pesos vía el Bandex a las clínicas privadas. Ese tema a mí no me gustó. En ese mismo orden también yo pienso que es importante que el gobierno ponga atención sobre su tesis de la expansión de la inversión del gasto público sobre la base del endeudamiento. Es un tema que amerita algún tipo de reflexión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos celebramos la política de subsidios, que es indispensable. Sin subsidio, la inflación estuviese mucho más alta. Pero en el caso específico de esa concepción de expansión del gasto público sobre esa base del endeudamiento, yo llamo la atención. ¿Por qué? Porque eso de arrancada carga los ingresos. Para que la gente tenga una idea, 24.5% de lo que ingresa a las arcas públicas es para amortizar el endeudamiento. Y eso amerita algún tipo de reflexión sensata. A agosto del año 2020, el endeudamiento, más allá del cumplimiento de las amortizaciones, alcanzaba 40.000 millones de dólares. Se ha disparado a 51.000. Exacto. 28%. 28%. Entonces, eso merita algún tipo de reflexión. ¿Tú sabes por qué?
Porque en la medida que no hay una disciplina fiscal, eso va a terminar perturbándonos en términos de futuro. Si no hacemos los ajustes del lugar, el concepto de disciplina no se articula correctamente. Yo le estaba calculando que es más o menos 4% del déficit del PIB. Eso es muy alto para toda economía. Ahora, cuando aterrizamos con muchos de los números que argumenta el gobierno, algunos lo comparto, otros no. Por ejemplo, cada vez que a mí me reiteran el concepto de que el crecimiento de la economía es un sinónimo de que las cosas marchan bien, yo siempre me pregunto que cuando la economía crece, ¿quiénes crecen con el crecimiento de la economía? Pero siempre será mejor que se crezca. Sí, pero ¿cuál es el problema? Que el modelo de crecimiento en la República Dominicana tiene un gran dilema. Es que crecemos con un nivel de inflación que supera el crecimiento. Y por vía de consecuencia son niveles de desigualdad que impactan más a los pobres. La mejor forma de medirlo es el índice del precio del consumidor. Por ejemplo, hasta hace un mes, la canasta básica proyectaba el Banco Central, con sus cifras, que se necesitaban mensualmente 40,000 pesos para la canasta básica. Se ha incrementado en 42,000. La pregunta es la siguiente. Si es cierto que se ha deslizado el nivel de inflación, muy leve, pero se ha deslizado, eso no se traduce en una mayor capacidad del poder adquisitivo de la gente, porque la canasta básica hoy está más alta que hace 2 meses y medio. No así los ingresos de la Exacto. población. Entonces, por vía de consecuencia, yo siento que el gobierno tiene que hacer un énfasis en el tema. A veces las élites económicas y políticas hablan un discurso muy elaborado. Yo lo que le estoy diciendo a los amigos del gobierno, compañeros de partido, que aunque las cifras macroeconómicas indican crecimiento, la situación en el estómago de la gente y en el bolsillo de la gente no va bien. Y frente a eso es indispensable dar respuestas. Por ejemplo, sin olvidarnos la situación en que el presidente de la República asumió las riendas del Estado Dominicano, se proyectó, por ejemplo, la generación de 600,000 empleos. No hemos alcanzado ese nivel. Y en un país donde el tema del desempleo, donde el tema de la inflación existe, siempre hay perturbación porque los sectores más frágiles se afectan. Póngase a pensar que cuando usted calcula lo que ha pasado con el índice de precio al consumidor, al sector más pobre, eso ha impactado en un 10%, le ha reducido el poder adquisitivo. Claro, en los sectores altos es solo un 8%. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que generarle la sensación a la mayoría de los dominicanos y dominicanas que cuando el país macro va bien, ellos tengan mayor capacidad de ir al supermercado y comprar los artículos de primera necesidad. Ese es el gran dilema que va a tener el gobierno en términos inmediatos y hacia futuro. Yo recuerdo frases célebres. Juan Bosch hablaba de las 3 calientes. Y yo recuerdo la frase en el 2004, ¿quién te subió el arroz? ¿Quién te subió los pollos? ¿Quién te subió los huevos? Y fundamentalmente, fíjense que el discurso opositor se habrá de concentrar en la capacidad y el poder adquisitivo de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Por eso cada vez que el presidente de la República habla de política de subsidios, yo recordé el tema de la disciplina fiscal, pero yo creo que es un gesto de solidaridad importante que los subsidios se mantengan para que los sectores más frágiles del país sientan el auxilio del INESPRE, sienten el auxilio de otros mecanismos de subsidio. Por ejemplo, los programas sociales, yo siempre los saludo, aunque reconozco que en muchas partes del mundo son freezer de pobre, porque congelan al receptor, aniquilan sus iniciativas. Pero yo saludo, por ejemplo, que con relación a la inversión del sector social, el actual gobierno supere al anterior. El expresidente Medina invertía 7% del PIB en el sector social, ahora es 9%. Lo que sí creo es que hay que generar iniciativas y mecanismos mucho más hábiles. Por ejemplo, yo le propongo al gobierno en este programa que la tarjeta, de los beneficiarios de las tarjetas, se exista la posibilidad de expandir el criterio de que muchos de ellos usen las farmacias populares. Me explico. Si yo me llamo Juan Pérez y vivo en la Francisco Villa Espesa parte de atrás y tengo padecimientos de cáncer, yo con mis recursos limitados no puedo ir a la farmacia. Pero si soy beneficiario de una de las tarjetas del gobierno, puedo ir a las farmacias del pueblo y comprar medicamentos. O sea, que eso también pase, por ejemplo, en los programas de INESPRE, donde la gente con su tarjeta que tiene un techo, 1.650 pesos, pueda adquirir alimentos. Para generar mecanismos alternativos donde la gente sienta mayor esperanza, porque evidentemente la situación económica de la mayoría del pueblo dominicano es difícil. Guido, este es el gobierno del cambio. Hay que preguntarse cómo mucha gente interpreta el cambio. Exacto, Yo pienso que hemos cambiado con un ministerio público
halagador, decente, correcto. Hemos cambiado porque yo siento que el presidente de la República no es una persona que está vinculada a negocios. Hemos cambiado porque los familiares del presidente de la República no tienen las características de ser suplidores del Estado. Hemos cambiado porque cualquier tipo de manifestación concerniente al tema de la corrupción, hay una reacción. A veces la gente lo quiere mucho más rápido, pero hay reacciones. Es decir, que tienen puntos luminosos. En ese aspecto entiendo que hay un sentido del cambio. Ahora, hay aspectos que yo quisiera una mejoría sustancial en la actitud del gobierno. A mí, por ejemplo, me llama profundamente la atención, si bien es cierto, reconozco la brillantez de doña Miriam, de que una parte importante de los funcionarios del gobierno no hayan sido rápidos en auditorías. Hace 2 años ya. Y a mí me llama la atención porque no hay las auditorías requeridas de conformidad con la ley. Eso me conduce a un terreno de la especulación. Como en primer lugar, hay conexiones subterráneas que impiden que se actúe, o en otro orden, hay mucha gente que quiere que las cosas sigan igual para que hacia futuro no generen repercusiones de carácter procesal. Una cosa o la otra le ha hecho daño. Yo pienso que el cambio también tiene que ser incorporado en esa dirección. A mí me llama profundamente la atención que todavía hoy, 17 de agosto, después que dijimos tantas cosas de José Ramón Peralta, nadie conoce la auditoría del Ministerio Administrativo. Por ejemplo, a mí eso me llama profundamente la atención. O de un ex ministro de Agricultura, muy eficiente, muy efectivo en el negocio de los abonos, socio de José Ramón Peralta, que la auditoría de él, la gente no la conozca. Entonces, ese tipo de cosas a mí me extraña bastante. Ahí no hay cambio, ahí hay retroceso, ahí hay complicidad. Pero es importante que la gente sepa que hay una conciencia crítica en la población y una capacidad de observación para que cuando las cosas no marchen correctamente haya resultados. Tú decías, y vamos a ser muy breve, recientemente en una entrevista tú decías, mientras yo estaba haciendo campaña promoviendo el cambio, había gente. No, había dentro gente, del no. partido, Yo dije un nombre. había gente haciendo negocios No, con yo el dije otro gobierno. Yo dije un nombre. Miren, no es una dosis de ingenuidad, es mi vocación. Yo cuando asumo una causa la defiendo. Lo que pasa es que en los partidos políticos, como no hay líneas distintivas, todos se parecen. Y frente a eso, una de las estrategias, no ahora, vieja, es que gente que no coincide en términos de partido tenga coincidencia en los negocios. Y hay ámbitos en el sector de la recogida de basura, en el sector eléctrico, en la construcción. Tú ves gente de diferentes partidos porque se juntan, porque poco importa quién gane el poder, todos salen premiados. En el caso específico de las investigaciones que tienen que ver con la Procuraduría General de la República, que fui yo que la depositó, el expediente de Jean Alain, yo encontré algo, ahora me di cuenta, producto de las investigaciones y los interrogatorios que son públicos, que mientras yo andaba en la calle matándome junto a un grupo de compañeros y compañeras, gol, el exministro de la Presidencia estaba en un proceso que dice el interrogatorio, no yo, repartiéndose ventajas, beneficios de la corrupción con Jean Alain Rodríguez. Entonces yo pienso que eso es una patada y un descaro y una revelación de que los que somos políticos, y pienso que mucha gente impugna la práctica política con razón, pero en ánimo de defendernos, no de justificarnos, siempre piensen que cuando hay un político que incurre en un acto de corrupción, hay alguien del sector privado que entra en contubernio y comete excesos. La lectura, importante, todo empresario que quiera venir al sector político que lo haga, pero tiene que prevalecer una idea, la vocación de servicio, no la acumulación. Sobre todas las cosas, porque yo he notado que en los últimos años, y es bueno que todo esto florezca, el tema de Procuraduría y que venga también el tema del exministro de Hacienda. Yo estoy loco porque se llegue. Ese caso toda la semana están en No. Ese va a llegar. Reconozco que la Procuraduría tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo. Para que la gente sepa los niveles de complicidad de algún segmento del empresariado dominicano. Yo creo en el empresariado dominicano. Produce riquezas, contribuye con el desarrollo de la sociedad dominicana y la mayoría de los empresarios dominicanos tienen vocación de servicio. Ahora, hay mucha gente que desde el litoral del sector empresarial vivió dándonos clase a los exponentes de la clase política, pero cuando le han auscultado algunos temas, están embarrados. Y yo lo que creo es que la justicia tiene que medir a todo el mundo con la misma vara, a los políticos que se equivocan, pero a los exponentes del sector privado. Qué bueno tener a Miriam Germán Brito. Porque si hubiera sido una política o un político en la Procuraduría,
otra fuera la historia, porque las complicidades en este país le han hecho mucho daño al asentamiento de la vida nacional. Vamos a una breve pausa. Interesante, como siempre, Guido Gómez Mazara. Nos quedan algunos temas todavía. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Guido Gómez Mazara, abogado, dirigente político, exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y una figura importante dentro del Partido Revolucionario Moderno. Guido, y justamente yo quiero referirme en esta parte a lo que es el partido, que es fundamental para lo que va a pasar de aquí en adelante. Vimos recientemente el impasse que hubo en la selección de quienes iban a encabezar los bufetes directivos, la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero en el caso del Senado llamó la atención porque había una oposición casi rabiosa de todos los senadores. Nadie salió a defender ni estaba de acuerdo con que el ingeniero Eduardo Estrella siguiera siendo presidente del Senado de la República. Y Ginés Bulligan llegó a decir que aceptó la secretaría porque no le quedó de otra. Es decir, que aunque aceptaron a regañadientes, hay un disgusto interno en el PRM por esa situación. Miren, yo en este programa y en otros he dicho que en el PRM hay una arritmia democrática. ¿Arritmia? Sí, claro. Miren por qué. Porque en la intención de cerrarme el paso a mí a la presidencia del partido, porque lo que revelan las encuestas que se han hecho, que yo soy más popular que quien ocupa la dirección del partido en todas. Ellos generaron un método que retrocedía la cultura democrática dentro del partido. Hicieron una convención de empleados. Ellos le dicen de delegados, pero de empleados. Entonces, bajaron a todas las instancias del partido una locura de los consensos, los pactos y los acuerdos, que ha sido un disparate. Y eso ha profundizado la inconformidad, porque hay restricciones en el empleo, pero tampoco le permiten participar en la competencia. Y eso se expresó en el Congreso. En el caso de la Cámara de Diputados parece que no había grandes dificultades. Y en el Senado se experimentó en esa dirección. ¿Cuál es la lectura que tú le das a lo que pasó con el Senado? Bueno, que hay una vocación en las actuales autoridades del partido de restringir el derecho de los senadores y los diputados y de los alcaldes de decidir democráticamente la suerte de quien los dirige, quien los controla. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú le puedes decir a un senador que ganó en su demarcación por la fuerza de los votos que el derecho a decidir sobre la principal autoridad en la Cámara del Senado descanse en el partido y no entre ellos? Es una cosa insólita. Pero ¿por qué el partido prefiere a un aliado y no a alguien del partido? Bueno, eso hay que preguntárselo al genio de Luis Abinader. No, y Hipólito también favoreció. No. Bueno, Hipólito le hace el juego, pero el que decide eso es Luis Abinader, como se decidió en el tema del partido. A lo mejor Eduardo, él se siente mucho más cómodo con Eduardo, porque este es un partido de los acomodos. Yo vi, por ejemplo, a mi distinguido amigo y senador por Nagua, de provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria, subir un tuit diciendo que él aceptaba eso por obediencia. Y yo le escribí diciendo, hermano, y los partidos democráticos son partidos de obediencia. Porque nada le hace tanto daño a un partido que la obediencia. El Partido Democrático discrepa, cada quien exhibe sus ideas, y eso fortalece la cultura democrática. Pero hay gente en el partido que está reproduciendo Miguel Vargas 2.0. Sí, porque no quieren que la base se exprese, ¿verdad? Quieren que la fuerza del dedo se imponga y que dos personas decidan sobre la suerte de 1.8 millones. Eso se llama un acto de regresión democrática. Bueno, pero eso es lo mismo que ocurría en el antiguo PRD, que dio justamente fue lo que abonó a la de irnos no fue que allá había autoritarismo. Por eso lo por que eso estoy diciendo dio el que nacimiento del PRM fue lo que tú estás diciendo. Por eso que estoy diciendo que son Miguel Vargas 2.0. Los partidos en el poder no tienen a veces tiempo para hacer una reflexión crítica sobre la conducta y el comportamiento. Y la sociedad tiene mucha capacidad de observación. Yo quiero decirlo aquí. Yo me quedé tranquilo con el tema de la dirección del partido. Yo dije, mira, me cerraron una ventana y me abrieron una puerta. ¿Cuál puerta? Yo voy a aspirar, yo voy a competir por la presidencia de la República. Eso lo sabe todo el mundo. Cuando llegue el momento que la legalidad me ampara, lo voy a hacer. Ahora, quiero advertir que si en ese proceso ellos pretenden hacer una convención de delegados y cercenarle el derecho a la base del partido de votar, yo voy a reaccionar. Como yo siempre reacciono. Porque contrario al método anterior, un proceso de convención para elegir
el candidato presidencial lo administra la Junta Central Electoral de conformidad con la ley. No es el club de paniaguados y del club de paniaguados o beneficiarios de decreto que van a organizar el proceso interno del partido. O sea, ahí le podemos hablar a la sociedad y vamos a ir municipio por municipio diciéndole a los compañeros y compañeras, a ti te cumplieron, tus expectativas se resolvieron. Es por ahí que vamos a comenzar a hablar. No obstante eso, yo siempre creo que la prudencia y la ponderación es un factor determinante en la política. Lo que más le conviene al partido es que celebremos un proceso democrático, abierto, plural y participativo. Pero las encuestas nos dicen, Guido, que a Luis Abinader tiene más simpatías que el partido, que le lleva 20 puntos al partido. Me parecía la historia que hacían con Danilo Medina, que 2 años antes él estaba más cerca de Dios que de la tierra, y que esas encuestas, yo las respeto, pero también son instrumentos propagandísticos, ponían a él y a Gonzalo más cerca de la estratosfera que las posibilidades electorales. Cuando la gente votó, otra fue la historia. Los políticos tienen una propensión a subestimar la inteligencia de la gente, que siguen haciendo un sinnúmero de cosas, no hay problema. Al final de la jornada la sociedad tiene un nivel de madurez para votar a favor o en contra de las cosas que cree. ¿Qué tú crees que va a decir? Bueno. Guido, sí. Hace 2 días Cavada presentó una encuesta de una empresa Research. No sé si pudiste verlo, tuviste los resultados. ¿Qué tú opinas? No, yo soy respetuoso de todas las encuestas. Ahora digan no soy desaprensivo. No, es una encuesta que coloca al expresidente Fernández y a Luis Abinader cabeza con cabeza. Y cuando le preguntaban a la gente si estaba con la reelección de Abinader, 60 dijo que no y 35 dijo que sí. Yo pienso que el tema de la reelección, primero es repostulación. Lo que tiene que hacer el compañero presidente de la República es ganar. No, la gente se repostula y es el electorado que lo reelige. Okay. Lo primero que tiene que hacer el compañero presidente de la República es competir internamente. Porque tú no le puedes decir a la sociedad que te vote sin el arraigo de tu partido. Y hay personas en el partido que van a competir. Lo lógico es que se compita de manera abierta, democrática, plural y participativa. Hay más aspirantes. Sí, hay más aspirantes. Van a surgir además más. de ti, hay otro. Está Ramón. Bueno, vi otro, pero no recuerdo. Otro compañero que también va a aspirar. Y hay compañeros que están ensombrillados en un decreto o en un ministerio, están aspirando. Yo soy muy transparente. Yo no tengo intención, desde la transición, te lo dije a ti, de ser parte del gobierno. Yo estoy compitiendo, no uso recursos públicos para eso, porque yo creo en una modernidad de verdad, no de mentira. Y habrá un proceso de conversión dentro del partido y que la sociedad dominicana y los miembros del partido elijan en función a quién se parece a ellos, quién los interpreta a ellos. Pero lo que tú puedes estar seguro es que la candidatura mía no va a estar inspirada en financiamientos de sectores que entiendan que cuando te apoyan en la campaña, te hipotecan tu gestión. Eso le ha hecho mucho daño a la forma de hacer política, y aquí hay muchos políticos de vista corta que quieren ser diputados de un grupo económico, alcaldes de un grupo económico y candidato presidencial de un grupo económico. Pero para eso entonces habría que bajar los costos de la campaña, Guido, porque ¿de dónde van a salir esos recursos? No, Jacqueline, mira, cuando una idea conecta en el corazón de la gente, se gana. Gonzalo tenía más recursos que Luis, tenía el Estado. Ese tema de que el dinero lo puede todo es una locura. Cuando la gente me dice, ¿cómo tú vas a competir internamente contra Luis? Yo dije, miren, eso es lo más fácil del mundo. En el viejo partido, Guzmán apoyó a Jacobo, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco apoyó a Peña, ¿quién ganó? Jacobo. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Luis le ha dado 2 pelas a Hipólito, no ha dado un empleo nunca. O sea, eso no es verdad. ¿Cuántos recursos tenía Leonel Fernández en el 96? Ganó. Danilo Medina se fue 7 años del poder y ganó. Y Gonzalo tenía todos los cuartos del mundo y no ganó. Eso no es verdad. Hay que tener talento, condiciones, penetración, formación y conexión con los sectores populares. El que es conceptualmente pobre necesita dinero. Ahora, el que tiene las herramientas indispensables, la sociedad dominicana tiene la capacidad de entender que sí tiene el fundamento para ser un buen presidente de la República. Ustedes se deleitarían, por ejemplo, en un debate interno en el partido, por ejemplo, entre Ramón Alburquerque, que aspira, Luis Abinader, que aspira, y yo, que aspiro. Eso sería buenísimo. ¿Sí? Claro. Además, el compañero Luis Abinader le exigía debates a Gonzalo Castillo y le exigía debates a Hipólito Mejía internamente. No tendrá excusa. Tendrá que ir a un debate
a establecer sus argumentaciones. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, si los compañeros de la base del partido se sienten interpretados en la mayoría de los ministros. Si las políticas ¿Cómo se siente el partido internamente? Lo que pasa es que... ¿Tú qué recorres? Porque tú estás recorriendo el país. Yo acabo de llegar de Panamá, por ejemplo, juramentando el equipo en Panamá. Miren, que de paso, un salto. Que observen cómo la economía panameña se caracterizó por un crecimiento en los últimos 20 años. Y cómo la inflación no solo ha perturbado al ciudadano panameño, sino que ha puesto patas arriba a Cortizo, que es el presidente, y a su partido. Porque una cosa es lo que uno piensa que el país va, y otra es cómo el país va. Son dos cosas diferentes. Pero vuelvo al tema local. En el partido hay inconformidad, porque la gente siente que hay una desconexión. Busquen las encuestas. Pero eso no es normal, porque siempre los partidos no están conformes porque por la cantidad de empleo. No, pero más allá del empleo. Pero la la gente quiere reducir la inconformidad al tema del empleo. Es el trato, es la conexión, es la distinción. O sea, Libanesa, Sabiñón, la romana, se muere. Y ningún dirigente de importancia llama a la UCA. Yo estaba en Santo Domingo Norte, no es una indiscreción que voy a comentar. En Santo Domingo Norte estaba los otros días y vi a un hijo de un dirigente emblemático de nosotros. Le dije, ¿tú estás sin empleo? No, nadie me recibe, nadie me conoce. Ese el detalle es recibirlo. Sí, es compactar. Claro, una parte importante del funcionariado no tiene vínculos con la mecánica partidaria. Yo escuché... ¿Por qué? Porque son... No, mira... no son tanto del partido. No, yo escuché al presidente diciendo que el gobierno de él no es verdad que es un gobierno de popis. ¿Tú qué crees? Bueno, mira, como él dijo que ese alegato era propio de la oposición, yo no me sentí aludido porque yo no soy de la oposición. Pero el concepto popi, más allá de una calificación de clase social, apela a la desconexión del funcionario con la realidad social dominicana. Eso no tiene que ver con categorías económicas. Y yo pienso que una parte importante del funcionariado del gobierno, hace años que no pasa por un barrio. O sea, tú coges a los ministros fundamentales del gobierno y cuando, bueno, ellos saben que Gualey existe cuando se van para Casa de Campo y ven el puente y dicen, mira, allá hay Gualey, allá baja Guachupita. O sea, tú coges a 5 funcionarios de primera línea del gobierno y los sueltas en las 5 esquinas en San Carlos y no saben cómo salir. Y tú lo metes, no, de verdad, y tú lo colocas en la Francisco Villepesa, sal, y ellos no saben dónde están. Entonces, el gobierno... el gobierno necesita esa reconexión con los sectores populares, porque yo he estado viendo encuestas. Se pensó que ahora iba a haber cambios, que iba a haber... no ha habido nada. Bueno, en el ámbito militar sí. Sí. La ley lo obligaba. Qué bueno. Mira, voy a hacer la distinción. Ahí hay 2 oficiales que lo han hecho jefe de Estado, que se lo merecían. Porque esos muchachos se cogieron palo porque lo presumían cercano a nosotros. Febrillé, muchísima felicidad. Fuerza Aérea y Sosa, una superestrella en la Marina de Guerra. Como otros que han promovido. Porque le presumían cercano a nosotros, ¿no es verdad? Ya no podemos ver en público, porque están escondidos, pero ya no podemos ver en público. Pero yo sí quisiera, es una facultad del presidente de la República, que si hay cambios, sean cambios que los rostros se parezcan más al 90% de los compañeros y compañeras del PRD. Magnífico, Guido, como siempre. Nos deja la pista caliente. Sí. Muchísimas gracias, Guido Gómez Mazara. Nos vamos a comerciales. Retornamos con la recta final.